Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Oiga, ¿se enteró que ella propuso una reforma al Poder Judicial? Sí, cómo no. ¿Y cómo ves? Muy bueno para que esto se acabe con los jueces corruptos de la judicatura, que ya se vaya para abajo y que el pueblo sea el que mande, no que nos manden ellos. Mandar nosotros quienes van a ir a ocupar esos cargos. ¿Usted estaría a favor, jefa, de que se puedan elegir a los jueces y magistrados mediante voto popular? Sí. ¿Por qué? Pues pasa como en las elecciones, ¿no? Votamos por las mejores opciones. ¿Y está usted enterado de la reforma al Poder Judicial? También. ¿Nos puede contar un poquito? Creo que es necesario y se requiere actualmente, precisamente por que ha intervenido mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la libertad de muchos de los responsables que en antaño sí cometieron tantas tropelías contra la nación. ¿Y tú votaste por ella? Sí. Cuando votaste por ella, ¿también votaste por la reforma al Poder Judicial? O sea, ¿estabas consciente de que votabas por ello? Sí, ¿Y qué opinas de los jueces y los magistrados? que es un sistema muy corrupto, que considero que sí necesita reformarse. ¿Pero por qué dirías algo como eso? ¿No sientes que la justicia en México es pronta y expedita? No, ¿No? no, definitivamente no. Yo voté por ella. Ah, usted que votó por ella, ¿sabe usted algo sobre la reforma al Poder Judicial? Sí, va a ser por elección popular, no designados por el presidente o los ministros, sino va a ser por elección popular. Y eso me parece muy bien, es parte de la democracia. La reforma al Poder Judicial ha desatado un sinfín de críticas y cuestionamientos por parte de comunicadores, intelectuales, de la oposición que no termina de entender que fueron aplanados por la locomotora de la Cuarta Transformación. Y bueno, ha habido comunicadores que se han atrevido a cuestionar la voluntad de cerca de 36 millones de personas que salimos a votar este fin de semana por la doctora Sheinbaum Pardo. Dicen, es que se votó por la doctora Sheinbaum Pardo, pero no se votó por la reforma al Poder Judicial. Eso es falso. La doctora Sheinbaum, en sus 100 pasos para transformar al país desde el 1 de marzo, pues puso el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿De qué va la reforma? Bueno, pues poder elegir a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. El poder tener un órgano autónomo dentro del Poder Judicial que fiscalice y sancione a las normas piñas que se van a cenas privadas con dirigentes de la oposición y que fragúan golpes de Estado al interior del Poder Judicial. Sí, por supuesto, me refiero a la ministra presidenta Norma Piña, quien en diciembre de 2023 se reunió nada más y nada menos en oscuritas con Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, y con otros magistrados en el preámbulo del derrocamiento de Reyes Rodríguez. Ese magistrado que decía en Twitter, ojalá ya se muera ese viejito de Palacio Nacional. Sí, ese mismo. Pues bueno, quien lo tumbó fue Norma Piña. Y eso no puede ser. Digo, Reyes Rodríguez puede ser un cretino, pero ya de ahí a fraguar un golpe de Estado, pues esos son los vicios que la reforma al Poder Judicial quiere corregir, y es a lo que los opositores no logran entender, que 36 millones de personas votamos a favor de eso. Y bueno, pues toda vez que se ha anunciado una encuesta popular para ratificar lo ya ratificado en las urnas, pues nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y le vamos a preguntar a la gente que se da cita aquí en la Alameda Central, ¿qué opinan sobre la reforma al Poder Judicial? ¿Cuáles han sido sus experiencias con algún juez calificador, con esos que te sacan el dinero cada que necesitas justicia pronta y expedita? Bueno, vamos a preguntarle a la gente si es necesario reformar al Poder Judicial o si están muy conformes con los jueces, con los magistrados, que no chambean. Pero ¿cómo cobran? Acompáñenme, soy Máximo Allende de Subjetivo, y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que me sigas y que nos acompañes en esta aventura. Síganme. Me ayudas a mantenerme independiente cada que te suscribes. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Oiga, ¿se enteró que ella propuso una reforma al Poder Judicial? Sí, cómo no. ¿Y cómo ves? Muy bueno para que esto se acabe con los jueces corruptos de la judicatura, que ya se vaya para abajo y que el pueblo sea el que mande, no que nos manden ellos. Mandar nosotros quienes van a ir a ocupar esos cargos. Oiga, pero ¿por qué les dice corruptos a los jueces? ¿A poco no le gusta el trabajo de Norma Piña? Para nada. ¿Cuántos
¿Cuántos ha dejado libres de que han hecho robos y porquería y media al país? Y ella los ha soltado con sus jueces que tiene corruptos. Sí. No se vale que paguen con la justicia todo lo que han hecho al país. Si quisiéramos que agarrara a Peña Nieto y a todos los desgraciados que fueron presidentes anteriores y los metiera al bote por todo lo que hicieron, que pague la justicia todo lo que le hicieron al país. Sí. Oiga, este tema de los magistrados, entonces usted estaría a favor de poder elegir a los magistrados, a los ministros con su voto. Sí, cómo no, de calle, que se lleve efecto todo esto. ¿Cree que pudiera ayudar a contribuir a que los ministros no atiendan los intereses de los grandes empresarios y atiendan mejor los intereses del pueblo? Sí, con nuestro voto, de todos los mexicanos, que salgamos a votar, si se va a hacer esta votación, que todos votemos para que se acaben esos corruptos. Sí. ¿Sabe qué pasa? Que algunos comunicadores han dicho que quienes votamos, yo voté por ella, por Claudia Sheinbaum, votamos por la persona, pero no votamos por el proyecto, y el proyecto incluía la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué los comunicadores de Televisa, de Fórmula, estarían tan interesados en que no se reformara el Poder Judicial? Por conveniencia, siempre han sido convenencieros toda su vida, por eso estamos amolados, porque las noticias no las dan con la dignidad de ser fidedigna, sino todo lo ocultan. Sí. Todo Televisa y TV Azteca y todas las porquerías de los que llevan los medios son corruptos de por vida. Esos ya no se les va a acabar nunca. Se les acabó el chayote, ya no les dan dinerito como antes, que les daban millones de pesos para mentirle al pueblo que estaban trabajando bien. A papachos. Ándele, más bien dicho, a papacho. Oiga, ya por último, es que López Dóriga está muy insistente en Fórmula, ya ve que él es un gran comunicador, de esos que... Se cree que es un gran comunicador, para mí no sirve para nada. Ese gachupín desgraciado que toda la vida ha mentido al país, que ya se vaya de aquí. Bueno, pues es que él dice, votaron por Claudia, pero no votaron por la reforma al Poder Judicial. ¿Usted sí votó por la reforma al Poder Judicial? Voy en contra de que sí les den duro a los corruptos, a los de la judicatura. Sí. Fuera Norma Piña. Oiga, Sí, Norma Piña fuera. Norma Piña se reunió en diciembre de 2023 con Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, y algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en una casa, en privado, en una cena en privado. Al día siguiente, el magistrado presidente Reyes Rodríguez, ese que dice en Twitter, ojalá que ya se muera ese viejito culero de Palacio Nacional, fue derrocado de la presidencia del tribunal. ¿Usted cree que en este tipo de reuniones secretas entre magistrados y líderes de la oposición se acuerden este tipo de cosas? ¿O para qué se reunían en privado? Pues algo que traían para echar para abajo todo esto, ¿eh? Y todavía hasta la fecha están, ahorita Xochitl Gálvez acaba de decir que no está de acuerdo en la votación que hubo. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si los votos fueron 3 veces lo que ella no tuvo? Perdió por 30 puntos, jefe, y no está... Y no está de acuerdo que, bueno... Pobrecita, no sabe ni cómo se llama. Ok. Bueno, entonces usted dice, los jueces son corruptos. Todos los jueces son corruptos. ¿Usted ha tenido alguna mala experiencia con el Poder Judicial? No, bendice a Dios, no. Y no, pues quién quisiera tenerla, ¿no? Porque ya ve que... No. Sí, pero sí, ya fuera esta gente que está ahí, todos los que tienen Norma Piña, a volar. Que el pueblo elija a los que va a dejar. Y así los podemos quitar y poner a los que no sirvan, que se les dé cuello. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Me puede regalar su nombre? Guillermo Martínez. Guillermo, le agradezco mucho y les agradezco más a ustedes que se quedan en esta cuenta de YouTube. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. ¿Usted quiere participar? ¿No? Okay. Gracias. Suscríbete. Pareja. ¿Usted votó por Claudia? Por supuesto, sí, 100%. Y al votar por Claudia también votó por la reforma al Poder Judicial. O sea, usted dijo, yo voto por Claudia y entre mi voto también va el poder. Obviamente que se cambie y mi voto también fue para cambiar la reforma esa judicial. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho tus palabras, Gracias. Les agradezco más a ustedes que se quedan. Y ya para terminar contigo, tú me dices que no estás muy enterado, ¿no? de la situación, pero por ejemplo, ¿qué dirías de una persona que se encarga de impartir justicia, la que te dice si te vas a la cárcel o no, la que te dice si pagas tus impuestos millonarios o no? Y estas personas siempre están al servicio de los grandes empresarios, Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de Azcárraga, de Televisa, pero nunca están a favor del pueblo cuando se trata de meter criminales a la cárcel, de no dejar que salgan de la cárcel algunos criminales como Caro Quintero, que salió en esta administración de Norma Piña. ¿Cómo sería para ti un poder judicial que funcione? Pues es que tendría que estar a favor de muchas personas y de un sector en especial, ¿no? Porque tendría que ser a raíz del público y no solamente a un grupo en especial que tiene más alto
rango o proletariados, podría decir, Sí, ajá, sí. sino a raíz del pueblo. Si no se supone que las elecciones son para eso, debería de ser para el pueblo en general. ¿Tú estarías a favor de elegir a jueces y magistrados mediante tu voto popular? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué otros lugares podría entrevistar al pueblo? Te leo en los comentarios. Suscríbete. Oiga, usted entonces votó por ella. Así es, ¿Y está usted enterado de la reforma al Poder Judicial? también. ¿Nos puede contar un poquito? Creo que es necesario y se requiere actualmente, precisamente por que ha intervenido mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la libertad de muchos de los responsables que en antaño sí cometieron tantas tropelías contra la nación. Sí. López Dóriga de Fórmula y otros medios de comunicación. Bueno, me estás hablando de gente que realmente está pagada para dar información. Bueno, ellos dicen, le comento, a ver qué me opina usted, que cuando usted votó por Morena, por Claudia Sheinbaum, no votó por la reforma, que la reforma es cosa aparte. Pero va por añadidura, ¿no? O sea, es parte Del proyecto. del trabajo y del proyecto que traen en la segunda etapa de la transformación. Entonces usted sí votó por la reforma. Claro que sí. ¿Y por qué diría que no sirve o más bien le pregunto, ¿usted cree que funciona? Sí, yo soy abogado. Sí. Estamos en la materia Sí. y sabemos todo lo que está sucediendo dentro del Poder Judicial. ¿Sí? Sí. O sea, simple y sencillamente no avanzan los asuntos, o los que les convienen les avanzan y los que no, simple y sencillamente los detienen. ¿Por qué no avanzan? ¿Por corrupción o por qué? Hay mucha corrupción, eso sí te lo puedo decir concretamente. Sí. Tengo 22 años litigando. Sí. ¿Tú crees que no sabemos de lo que estamos hablando? ¿Usted que es abogado cree que la justicia llega más pronta y expedita para No. gente con dinero o...? Con gente con dinero sí. ¿Pero por qué, jefe? ¿Cómo es eso? Te voy a poner un ejemplo. Yo fui a ver un asunto al reclusorio norte de una persona que por necesidad se robó 4 bolillos para sus hijos. ¿Ok? Y pedían 50,000 pesos para poderlo liberar. ¿Por 4 bolillos? Por 4 bolillos. Híjole. Imagínate la gente de cuello blanco que ha saqueado, ¿sí? Y que de manera fraudulenta ha cometido muchos delitos, están afuera. ¿Hay equidad? No, bueno, complicado, ¿no? El tema de los... Ahí está. Sí, Ese es uno de tantos que hay. sí. Y yo te puedo decir, materia penal manejo muy poco. Serían gente muy allegada a mí, muy conocida. Sí. Jueces, magistrados, ministros, ¿cómo calificaría su trabajo? Por ejemplo, Norma Piña, ¿cómo la ve? Del 0 al 10, Donde 0 es reprobada, que se regrese. 0. 0 así, totalmente. Es más, hasta su actitud de ella, Sí. ¿sí? Desde ahí empieza. ¿Cómo Porque la ve? ¿Cómo la siente? En su actitud. es prepotente. Lo vimos el 5 de febrero en Querétaro, en el festejo de la promulgación de la Constitución. ¿Qué hizo ella? Creo que todos los mexicanos se dieron cuenta, ¿no? ¿Nos puede contar? Claro que sí. Se quedó sentada aun cuando llegó el poder ejecutivo. Esa es una falta de respeto para el presidente de la República. Y el legislativo, ¿no? Digo, por favor, el legislativo, estamos hablando de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿sí? Es una falta de respeto, ¿no? Falta. Ella tiene las riendas de la justicia a nivel nacional, Sí, y con esa actitud que nos demuestra que está por encima de ellos o de nosotros, sí. así simple y sencillamente. Oiga, entonces usted dice sí a la reforma al Poder Sí, Judicial. definitivamente sí. ¿Usted está a favor de poder elegir a sus jueces? Definitivamente, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, Actualmente, ¿cómo sucede? ¿Cómo se elige a un ministro o magistrado? se elige por votación en la Cámara de Senadores, ¿sí? En la Cámara de Senadores. Ellos mandan una terna de 3 magistrados que puedan ocupar En el caso del Tribunal Electoral y ministros en el caso de la Suprema Corte, ¿no? Estamos hablando de la Suprema Corte, Ministros. ¿de acuerdo? Entonces ellos lo eligen. Sí. Y anteriormente, ¿quién tenía la mayoría? No, bueno, pues ya sabemos quién tenía la mayoría antes, ¿no? Con eso es más que suficiente, ¿no? Sí. Entonces se elegían así, pero para beneficio de unos cuantos, no de todos nosotros. Ya, entonces sí a la reforma judicial, sí a elegir mediante voto popular a los... Los ministros, ¿Y esto contribuiría genuinamente? ¿Usted lo cree, lo siente? ¿Cree que con esta reforma del Poder Judicial se pueda desahogar
por ejemplo, las carpetas de investigación de gente que lleva 12 años en la cárcel sin sentencia, de la gente que está... Es parte de, te repito, hay mucha gente que aún no ha sido sentenciada y tiene ya más de 15 años en la prisión. Pero entonces, jefe, si usted tiene esta percepción, si cerca de 36 millones de personas salimos a votar por Claudia y por su plan C y por el proyecto de reforma al Poder Judicial, ¿por qué los grandes medios de comunicación como TV Azteca, Televisa, Fórmula, López Dóriga? No, eso sabemos. Pero ¿cuál sería el interés detrás de desinformar, de decir, no, es que no votaron por eso, la reforma, dictadura, Venezuela, Cuba? Lo ha dicho muchas veces nuestro presidente de la República, el Chayote, ¿no? El apapacho. El apapacho. Tú sabes quién hace poco acaba de solicitar el apapacho. A ver, cuéntenos. Los periodistas, ¿no? Aguilar Camino. Sí. Es que... ¿Qué dijo? Que los intelectuales... Sí, no, que querían un apapacho como antes, ¿no? Sí. ¿Eso qué significaba? Es dinero, ¿no? No, son apapachos. O sea, lo exhibieron con una factura de Carlos Salinas de Gortari, que por su revista Nexos eran 290 millones de pesos y le incrementó y pidió un adelantito más. O sea, ¿tú llegaste a leer la revista Nexos? Yo no. Sí, la llegué a leer cuando iba en la universidad, sí. Exacto, cuando estábamos todavía en prepa, ¿no? Pero era otra cosa. Totalmente ya se deformó esa situación. Ya parece. Digo, entre ellos TV Notas. ¿Me entiendes? Carlos Alarraqui. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y no es porque lo que estamos comentando no es porque no lo habíamos tenido como conocimiento con anterioridad, pero creo que tuvo ese boom con el presidente de la República porque realmente le comunicó y les informó a todos los mexicanos realmente lo que estaba pasando. Antes no se sabía, ¿no? El tema. No, cuántas cosas nos ocultaban. Sí. Por ejemplo, el tema de este señor Salinas Pliego, que ahora ya va a tener que pagar los impuestos, ¿no? ¿Y quién tenía atorado el amparo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Tiene 2 años y no pueden resolver. Hasta hace poco, porque ya tienen ahora presión, les negaron el amparo y tiene que pagar los impuestos de Electra. A ver, usted me está diciendo que votó por Claudia. ¿Podría decirle de frente a la cámara, podría confirmarnos, usted cuando votó por Claudia también votó por el plan C y la reforma al Poder Judicial o se siente engañado? No, no me siento engañado, voté precisamente. Y no solamente por la reforma al Poder Judicial, o sea, vienen otras reformas importantes, ¿no? Las que le rechazaron al presidente en cuanto a la reforma eléctrica, ¿no? ¿Por qué se la rechazaron? Por tantos intereses que había de por medio. ¿Quiénes se la rechazaron? Sí. ¿No? Tenemos la oportunidad de evolucionar ahora, ¿sí? Nuestro país puede ser un país en potencia, superando y rebasando a Estados Unidos porque tenemos toda la infraestructura para poderlo hacer. Oye, y aparte como que Claudia es muy inteligente, ¿no? Demasiado, o sea, por favor, no me podrían comparar a Xochitl Gálvez con Claudia Sheinbaum. Por favor, en preparación, el modo de expresarse, de conocimientos, de preparación, o sea, creo que los mexicanos tuvimos la sensatez de hacerlo de manera correcta. Sí, y en general como que siempre tiene la respuesta como correcta, como que siempre trae el dato. Porque simple, sencillamente es una gente preparada, o sea, conoce lo que es nuestra economía, la sociedad, el pueblo, etcétera, etcétera. Tiene conocimiento de fondo, forma y de fondo totalmente, ¿no? Bueno, ¿me puede regalar su primer nombre? Guillermo. Guillermo, bueno, don Guillermo, le agradezco mucho sus palabras. Al contrario. Y les agradezco a ustedes que se quedan en esta cuenta de YouTube. Pues ahí están las opiniones del pueblo de México que votó por Claudia Sheinbaum. De todas las entrevistas que hemos hecho, solo una persona nos dijo más o menos ahí como entre que sí, como entre que no, pero la inmensa mayoría piensa que el Poder Judicial está corrompido, es corrupto, es ineficiente, no es expedita la justicia, solo beneficia a la gente con dinero y a la gente más pobre. Ahora nos contaba aquí don Guillermo la historia de esta persona que está en prisión por 4 bolillos, 50,000 pesos lo pedían para sacarlo del tambo. Vaya justicia que tenemos en México, se tiene que reformar. Y esa fue la propuesta de la doctora Sheinbaum Pardo. Que López Dóriga no ande diciendo que no votamos por eso, porque nosotros sí votamos por el plan C de Claudia Sheinbaum y entre ellos la reforma al Poder Judicial. Gracias, don Guillermo. Saludos. Para no hacer los videos tan largos, hemos optado por hacer 2 partes. Entonces, en este momento está a punto de estrenarse la segunda parte de este video y lo puedes ver aquí
Y si todavía no me sigues, si ya llegaste hasta este punto del video, suscríbete de este lado. Soy Máximo Allende, subjetivo como siempre. Te agradezco que te hayas quedado aquí y ya, córrele, que ya está la segunda parte. Vente.